Bienvenidas y bienvenidos al podcast Historias Felices y Tristes de Occidente, una recopilación, traducción e interpretación sin fines de lucro de las clases y conferencias del profesor italiano Alessandro Barbero, contadas por el historiador Adriano Rivadeneira. En el episodio de hoy contaremos la historia de Juana de Arco. Juana de Arco fue seguramente la mujer más conocida y documentada de su época, del 400, y es asombroso por dos motivos, considerado que murió a los 19 años. Pero ¿por qué sabemos tantas cosas sobre Juana? Poseemos algo de material escrito, pero poquísimo. Sabemos casi con certeza que no sabía escribir, no de manera fluida. Quizás sabía leer un poco. Dictó algunas cartas, que son en realidad panfletos políticos, cartas públicas, de intervención, pero no es el punto. El punto es que si sabemos tantas cosas sobre Juana, muchas más que de cualquier otra mujer de su generación, es por el hecho que le hicieron dos juicios. Uno cuando estaba viva, con el único objetivo de matarla legalmente, y otro 20 años después de su muerte, llevado a cabo por el rey de Francia. Este también con un único objetivo: demostrar que el juicio que la condenó a muerte fue un error, una ilegalidad, y que ella no era una hereje, ni una criminal. Se quería demostrar que Juana tenía razón y que Dios estaba con ella. Estos dos juicios contienen una cantidad de información, documentación, y claro, es información extrapolada a veces, interrogatorios, entrevistas, declaraciones juradas. Pero aún así, contienen una cantidad de información sobre esta chica, que podríamos llamar tranquilamente niña, impresionante. El juicio que le hicieron los borgoñones y los ingleses tras capturarla, con el único y solo objetivo de condenarla a muerte, y persiguieron este objetivo a cualquier costo, a costo de forzar el procedimiento, cometiendo ilegalidades, era un juicio político, cuyo objetivo era tan obvio como iba a ser el resultado, pero había que respetar las formas. Aquel juicio fue uno de los más seguidos de la época. Los ojos de todos estaban puestos ahí. Entonces era necesario respetar cierta formalidad, preservar cierta legalidad. El juicio que condenó a Juana duró 5 meses, y el tribunal que la juzgó tuvo un total de 131 personas trabajando, entre curas, abogados, teólogos, profesores universitarios de la Sorbona y doctores. Cada palabra pronunciada por Juana fue transcrita, y ella casi siempre exigía que le leyeran las transcripciones, y más de una vez corrigió lo que se transcribía, la verbalización de lo que ella había dicho. Y de este juicio se hicieron muchas copias. Entonces nosotros tenemos a disposición los documentos legales que se usaron en enorme cantidad. El rey de Francia, que por lo demás había ganado la guerra gracias a ella, el rey de Francia por el que Juana había luchado, 20 años después de su muerte, elaboró otro juicio, para anular el primero. De hecho, el término correcto, si no me equivoco y no me odien los abogados, es juicio de nulidad. Y para realizar este juicio, a favor de Juana y su memoria, van a buscar a todos los que la conocieron. Ya habían pasado 20 años, o más, pero había mucha gente que la había conocido. Es un texto extraordinario. Fueron al pueblo para hablar con sus amigas de infancia, por ejemplo con su mejor amiga, que en la época era una niña y que ahora es una mujer madura. Y ella recuerda que cuando Juana se fue del pueblo para seguir su destino, ella, que era su mejor amiga, se había puesto a llorar porque no se habían despedido. Tenemos también el testimonio de un noble caballero que luchó con Juana, que recuerda que cuando la ayudaba a ponerse la armadura, le echaba más de 2 miradas a Juana, que le miraba los senos, y eran bellos, dice. Y no es un caballero cualquiera, se trata del duque d'Alençon, y cuando se curaba las heridas, le mirábamos todas las piernas, y eran hermosas. Esto para aclarar lo que se puede encontrar en estas transcripciones del juicio. Entonces, sobre Juana sabemos mucho, hasta más o menos cuándo nació.
No es obvio para la gente de esta época. Eran personas que no sabían en qué año vivían y no contaban los años. Durante su juicio, en 1431, declara tener 19 años. Se llama, y nosotros la llamamos, Juana de Arco, Jeanne d'Arc, pero en realidad es un falso. Somos nosotros que la llamamos así. En la época nadie la llama así. Ella misma no se presenta de esa manera. Ella es Jeanne, Jeanne la Pucelle, o sea, la niñita, la virgen, la doncella. Son varias maneras de traducirlo. En realidad, en el francés de su época, significa virgen, pero virgen en cuanto niñita, una niña que no tiene aún la edad para casarse. Ella es Jeanne la Pucelle, y basta. De Arco era el apellido de su padre, que se llamaba Jacques d'Arc. Su madre se llamaba Isabelle Romé. Ante los jueces, Juana dice: en mi pueblo, las mujeres se llaman con el apellido de la madre. Y es de estas cosas que salen mientras uno menos se lo espera, en una sociedad patriarcal, obviamente. Y tampoco en su pueblo, en Lorena, era distinto. Pero ahí la costumbre es que las niñas se quedan con el apellido de su madre y los niños con el apellido de su padre. Entonces, para ser exactos, ella sería Jeanne Romé. Pero apenas sales del pueblo, nadie sabe quiénes son los d'Arc, los Romé. Da lo mismo. A nadie le importa. Ella es Jeanne. Juana. Es la hija de un campesino, y muchos sabemos que una parte consistente de la fascinación por Juana tiene que ver con el hecho que era una niña cualquiera, que viene de abajo, por así decirlo. Y en el imaginario colectivo popular se exageró también con esto, que era una pastora de ovejas y otras estupideces. Pero de todas maneras, una chica que viene del mundo campesino, lo más bajo de la sociedad, digamos. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Es verdad que es la hija de un campesino, pero los campesinos no son todos iguales. Hay campesinos ricos también. Y en su pueblo, su padre es un campesino rico. Es uno influyente. Juana, por ejemplo, tiene un primo que es monje. Y ser monje es importante, no es cualquier cosa. Tiene derecho a ser llamado monsieur, por ejemplo. Y Juana tiene este primo monje, y cuando estará con el rey más adelante, al mando de los ejércitos, y tendrá que elegir su confesor, pedirá que le traigan a su primo. Tiene también un pariente que es párroco. Tiene varios hermanos, los cuales no la dejan sola. Juana, cuando se va del pueblo para realizar su misión increíble, que es llegar donde está el rey para ayudarlo en la guerra contra los ingleses, en el momento más terrible para los franceses de la guerra de los 100 años, y después de un ratito llegan los hermanos también, porque la muchacha no la dejamos sola ni en broma. Los hermanos luchan a su lado. De hecho, uno de sus hermanos, Pierre, será capturado junto a ella. Juana se la quedarán, porque quieren matarla a toda costa. Al hermano lo liberan, a cambio de un dineral. Porque así es la costumbre entre los caballeros de la época. Porque la guerra se hace para ganar plata. Y si tienes un prisionero, después te pagan para liberarlo. Se usa así. Pierre no será solo liberado después de dicho pago. Será también nombrado caballero por el rey de Francia. Se convertirá en un noble. De hecho, la familia de Juana funda una familia noble. Una familia de campesinos, perdidos quizás donde en Lorena. Pero aquí también hay que tener cuidado, porque corremos el riesgo de cometer un error de perspectiva. O sea, creer que los campesinos medievales son gente bestial, o que no sabían qué mundo vivía. No es así. En el pueblo se hace política. Muy a menudo, el padre de Juana es nombrado alcalde del pueblo. Y cuando Juana está en lo más alto de su fama y está al lado del rey, su padre va a verla y vuelve a su comunidad con la exención de impuestos para todo el pueblo. Como dijimos, estamos en plena guerra de los 100 años, un conflicto de tipo feudal. En resumen, sobre quién tenía derecho a qué territorios. Esta guerra duró formalmente de 1337 a 1453. Y este es el peor momento de la guerra para Francia. Los franceses perdieron la gran batalla de Agincourt. El rey inglés, Enrique V, entró a París y se coronó rey de Francia. Y una parte de los franceses están con él. El ducado de Borgoña, uno de los más potentes feudos de Europa, está con el rey inglés.
La región que está con el delfín, y le dicen delfín al príncipe heredero francés, es el sur. El norte del país está con los ingleses. París está con los ingleses. La Universidad de la Sorbona está con los ingleses. El pueblito natal de Juana está en el territorio leal al delfín. Pero en el pueblo del lado son borgoñones, están con los ingleses. Y durante su juicio, Juana recordará que los chicos de su pueblo se agarraban a combos con los del pueblo de al lado. Además, agregará durante el juicio, y cito, nosotros, en mi pueblo, estábamos todos con el delfín, menos uno. Había uno en mi pueblo que estaba con los borgoñones y con los ingleses. Me habría gustado ver cómo le cortaban la cabeza. Después recuerda que está en un juicio y que están escribiendo todo y dice, o sea, si Dios lo hubiese querido. Porque como veremos, Juana sabe ser muy atenta a lo que dice mientras se transcribe. Y esto para enfatizar el hecho de que no es que porque alguien sea hijo de un campesino no sabe nada, o no sabe cómo funciona el mundo, lo saben, y muy bien. Saben que Francia es un país dividido por la guerra civil, y que todos toman partido. Desde muy pequeña se entiende que Juana es una niña bastante especial, que hay algo extraño en ella. Durante el juicio de nulidad o nulificación, todos los que fueron interrogados lo contaban, aunque sabemos que la memoria cambia con el tiempo, y no sabemos si esa memoria es real o se la imaginaron ellos, tras saber y ver lo que hizo Juana. Pero todos dicen que era una niña distinta a los otros. Siempre iba a misa, no solo los domingos. Cada misa funeraria en el pueblo, ella dejaba de trabajar, porque hilaba como todas las niñas buenas, e iba a misa, y se confesaba, lo más posible. Y cabe destacar que la iglesia de la época consideraba la confesión un rito extremadamente serio, y así lo veían las personas también de la época. Y siempre se decía que si uno se confiesa, lo debe hacer una vez al año, para la Pascua. En realidad es obligatorio confesarse para la Pascua, pero solo en ese momento, porque no es algo que se puede tomar a la ligera. Confesarse más no era bien visto, era raro, quizás feo. Juana se confesaba en todo momento, y analizando los testimonios de quienes contaron esta anécdota, los de la generación de los padres de Juana, los más viejos, por ejemplo, decían, ¡qué niña tan maravillosa! Ojalá nuestros hijos hubiesen sido así. Era tan buena, tan devota, tan religiosa. Los chicos y chicas de su edad, tampoco que pueden hablar mal de Juana, pero dicen, ok, igual exageraba un poquito. Siempre estaba yendo a misa. Cuando había bailes ella no iba, y no jugaba con nosotros. Y más de uno estaba chato de esta niña, y le hacía bullying. La santita, le decían algunos. Cuando la santita cumple 12 o 13 años, empieza a oír voces. Uno podría decir, las personas de la Edad Media escuchaban voces casi todas, y sucedía, pero no se trata de eso. Hoy en día también está lleno de gente que escucha voces, que cree que habla con Dios. Lo que ocurre es que las personas que oían voces en era medieval se hacían famosas. Nosotros las conocemos, muchas de ellas, porque se habló de ellas, y se escribió también. Juana empieza a oír voces. Y la primera vez tuvo mucho miedo. Y cito, las primeras voces llegaron hacia el mediodía, en verano, en el jardín de mi padre. Venían desde la derecha, desde donde estaba la iglesia, y junto a las voces había una gran luz. Y este detalle es importante, porque si venían de la izquierda, se podía dudar del origen santo de las voces. O sea que las voces podrían haberle llegado desde abajo y no desde arriba. Juana cuenta que tiene miedo, pero se convence muy pronto que las voces le llegan directamente de Dios. Estas voces, al principio, le dicen que tiene que ser una niña buena, que tiene que ir muy seguido a la iglesia. Y más tarde empiezan a decirle que hay algo más, que ella tiene una misión, que tiene que ir a Francia, porque su pueblo está exactamente en la frontera, en Lorena, en la frontera con el Ducado de Borgoña. Francia está más atrás, más al sur. Los territorios controlados por el delfín están lejos. Las voces le dicen que ella debe encontrarse con el delfín para salvar a Francia. A los 12 o 13 años ni hablar.
Imposible. Pero cuando tiene 15 o 16, Juana lo intenta, porque las voces insisten. En el juicio ella dirá que escucha voces todos los días, y lo intenta. En un pueblito cercano al suyo hay un cuartel con soldados franceses, y al mando un capitán del Delfín. Ella huye de casa, llega hasta ahí, se encuentra con el capitán y le dice: Dios me manda para salvar a Francia. Quizás podríamos pensar que las personas en la Edad Media podían ser susceptibles a este tipo de cosas. Pero el capitán reacciona exactamente como reaccionaría hoy un soldado o un policía si llegara una niña a decirle que Dios la mandó para salvar el país. El policía llamaría a su familia diciendo que la vengan a buscar y que la controlen un poquito más, incluyendo un par de bofetadas. Y no quiero volver a verla con esta montaña de estupideces. La llevan de vuelta a casa. Juana sigue insistiendo, hasta que su familia empieza a asustarse. Y llegan a un punto en que quizás no reaccionan como reaccionaríamos nosotros. Un punto que nos muestra un poco cómo razonaban estas personas y lo distinto que eran. Esto gracias a un testimonio de la madre de Juana. La primera vez que te escapaste de casa y que estabas lista para escapar de nuevo, los oí hablar a los hombres de nuestra familia. Ellos no sabían que yo estaba escuchando. Y decían: esta escapará con los soldados y termina como termina. Nuestro honor será perdido, deshonrará a la familia. Sería mejor ahogarla en el pozo, y así nuestro honor quedará a salvo. Porque escapar desde el punto de vista de un padre y de sus hermanos era escapar para hacer ¿qué? Para ir donde el capitán, o sea, donde los soldados, para escapar con los soldados. ¿Qué saben ellos que hay una misión divina? No saben nada. Según el padre y sus hermanos, esta es la enésima chica que quiere escapar de casa para irse con los soldados. La cantidad de chicas y mujeres que se van con los soldados es enorme. ¿Y cómo terminan? Terminan siendo prostitutas. Para el padre y los hermanos de Juana esta es la perspectiva. Y la madre de Juana, contándole esta historia, le revela que los había oído y que los había oído planeando matarla. Este tipo de cosas sucedía en la Edad Media, y no solamente en esta época. Y Juana estuvo cerca de tal destino, pero su padre y sus hermanos no toman esta decisión, y ella sigue insistiendo. Y durante el juicio dirá, y cito: el tiempo le parecía interminable, eterno, como una mujer embarazada. Cito esto porque Juana nunca estuvo embarazada, murió virgen, pero queda claro que para ella también la cultura que absorbió de niña es esta, porque la cultura de las mujeres de esta época, primero que nada, es el embarazo, el parto y la maternidad. Estas son las cosas que todas conocen. Aún aquellas que no conociendo estas cosas en primera persona como Juana, les sale natural usar estas imágenes. Estaba ahí, que no podía más, contando los días, como una mujer embarazada. Vuelve a escaparse, y esta vez le va bien. El capitán del Delfín, cuando la ve llegar, que a estas alturas esta niña ya tiene 17 años, decide confiar en ella y mandarla a encontrarse con el Delfín. Y aquí es necesaria una pequeña explicación de contexto. Juana no es la primera persona que llega diciendo que escucha voces y que Dios quiere salvar el reino de Francia. Porque si hubiese sido la única, si hubiese sido un evento único, quién sabe cómo habrían reaccionado. Pero no es así. En esta sociedad sucede, con cierta frecuencia, que haya alguien que se siente mensajero de la palabra divina. En esta Francia que se está hundiendo en la guerra civil y bajo ocupación extranjera, sucede con cierta frecuencia. Una vez al año, una vez cada 3 años, pero sucede, y ya ha pasado. Ha pasado que llegan personas con visiones. Hombres, pero sobre todo mujeres. Mujeres, pero sobre todo niñas. Pobres en general, analfabetas como Juana, campesinas, llegan y dicen que Dios les habla, que Dios les dice que el reino se salvará. Y en general se piensa que podrían ser verdad estas cosas. Unos años antes de la aventura de Juana, la Universidad de París publicó una apelación pública, un documento, y cito: la Universidad de París invita a las personas devotas que conducen una vida buena y tienen don profético
a manifestarse por la salvación del reino. Entonces se puede decir que se espera o se anhela que algo así pueda pasar. La segunda vez que Juana huye de casa, llega a la fortaleza de Vaucouleurs, ante el capitán del Delfín. Y esta vez él la acepta, porque él había oído hablar de ella, porque hace años que ella está en su pueblo insistiendo con estas visiones y todos en la región lo saben. La conocen. El capitán decide arriesgarse y la manda ante el Delfín. No es una decisión a la rápida. Le compra un caballo, le regala una espada y Juana pone una condición precisa. Ella irá, pero no está yendo solo para anunciar una profecía. Ya hubo de esas que anunciaban la profecía. No, ella está yendo a ver al Delfín para anunciarle que Dios le dijo que ella debía guiar los ejércitos y derrotar a los extranjeros y expulsarlos de Francia. Como veremos, no es lo mismo. Y estas cosas no se hacen así vestida de mujer. Entonces su condición es de ir vestida de hombre. Los habitantes de su pueblo le compran un vestido de hombre y ella se corta el pelo como cuenco, una melena corta, o sea, la moda masculina de la época. Se corta el pelo como hombre, se viste como hombre, se sube al caballo que le compró el capitán y parte a visitar al Delfín, en el Valle del Loira. 11 días de viaje, acompañada por una escolta de hombres de armas, de soldados asignados por el capitán del Delfín, que a estas alturas asumió una grave y gran responsabilidad. Juana llega ante el Delfín. Un testigo dirá en el juicio de nulidad: ella tenía el pelo corto y un gorrito de lana, y estaba vestida como hombre, con ropa muy simple. Llega ante el Delfín y aquí de nuevo. Qué mundo tan distinto y al mismo tiempo tan parecido al nuestro. Muy distinto. El Delfín la recibe. Ella dice que necesita hablar a solas con él y el Delfín la recibe a solas. Ella le explica que fue enviada por Dios, no para anunciar que Francia debe expulsar a los ingleses del reino, sino para hacerlo. Los ingleses en ese momento están asediando la ciudad de Orléans, que es una urbe crucial, porque si los ingleses toman Orléans, pasan el Valle del Loira, tendrán acceso al sur de Francia y podrán invadir los territorios que aún están bajo control francés. Sería un desastre. Este asedio de Orléans es crucial y Juana, que vive a 300 kilómetros de distancia, sabe que está sucediendo eso. Ha oído hablar de eso y le dice: yo fui enviada para guiar tus ejércitos, para levantar el asedio de Orléans, echar a los ingleses de ahí y llevarte a Reims, que es la ciudad donde tradicionalmente se coronan los reyes de Francia. Un mundo muy distinto al nuestro. El Delfín la recibe y la escucha. Y también es un mundo muy parecido al nuestro. El Delfín piensa: ok, otra loca de remate. ¿Cómo me libero de ella? Y otra cosa, si le hago caso, me dirán que estoy loco o que soy un idiota. Esto se sabe porque el rey lo discutirá con sus consejeros. Si después resulta ser una estafa, todo el mundo reirá de nosotros y perderemos la cara. Pero hay un pero. No estamos seguros que no sea cierto. No podemos saber con certeza si es o no es una profeta. ¿Cómo saberlo? Se convoca una comisión de expertos, teólogos, expertos en varios temas religiosos y de justicia, políticos, consejeros, los cuales durante un mes interrogan a Juana y la examinan. Y ya que están, como ella juró ser virgen, se hacen no 1, 2 exámenes de virginidad. Comisiones de damas de corte la examinan para ver si es cierto. Los teólogos la examinan, la analizan, discuten con ella, le preguntan de todo. Uno de los teólogos le pregunta: estas voces que tú oyes, ¿en qué idioma te hablan? Este teólogo que le hace esta pregunta es del sur y habla con un fuerte acento del sur. Y Juana le responde: hablan en un francés bastante mejor que el vuestro. La comisión verifica que es sincera, que es buena, devota, virgen, humilde y verifican una serie de otras cosas muy significativas para nosotros. Por ejemplo, come muy poco. Casi nada. La comisión lo verifica y lo transcribe,
come máximo 2 veces al día, casi siempre solo un pedazo de pan. Era increíble lo poco que comía. Otro factor fundamental, no tiene menstruaciones. A los 17 años ya sería hora, y será porque no come nada, ella no las tiene. Y sobre esto los teólogos muestran mucho interés, porque tiene una enorme carga simbólica. No tiene menstruaciones, como la Virgen María probablemente. En la época los teólogos están muy divididos sobre esto. ¿María tenía o no tenía menstruaciones? La Inmaculada Concepción no es un dogma, es un tema de discusión. Los teólogos franciscanos sostenían que María no tenía menstruaciones, era demasiado perfecta y sin pecado. Los teólogos dominicanos dicen que sí las tenía, porque María era plenamente mujer. Aquí salimos un poco del tema, pero es para entender que el hecho que Juana no tuviese menstruaciones era particularmente interesante y significativo para los hombres que la examinaban. Esto debemos saberlo y mantener nuestra capacidad de sorprendernos sobre cómo las personas veían estas cosas en esta época. La comisión establece que es sincera, que quizás es cierto que Dios la manda y que vale la pena arriesgarse. En los textos transcritos de esta comisión, de la cual sabemos mucho, hay que subrayar algo en particular. Juana es probablemente analfabeta. Más tarde aprende un poco a firmar, pero sustancialmente no sabe ni leer ni escribir. Y aún así tiene una enorme seguridad que le dan las voces que escucha, las visiones, que le permiten sentirse muy superior respecto a estos intelectuales hombres con sus mesas cargadas de libros, que van buscando en estos libros las respuestas y las preguntas. Juana literalmente en un cierto momento, cuando uno de estos intelectuales le dice que jamás se había oído hablar que Dios mande una niña a guiar a los ejércitos y ganar las guerras, ella le responde: el Señor posee un libro que ningún clérigo ha leído jamás. Y cuando la comisión le dice que todo esto es poco creíble, Juana les responde: en los libros del Señor hay más cosas que en los vuestros. Y estos libros del Señor los conoce ella, a través de sus visiones, porque el Señor le habla a ella. Es ella quien encarna esta misión. La conclusión de la comisión es: intentémoslo. E inmediatamente se activa una compleja máquina política y militar para ver si Juana efectivamente es la carta ganadora. Se activa la propaganda. Aparecen las antiguas profecías. Como por arte de magia salen cientos de profecías. Una muchacha que viene de Lorena salvará al reino de Francia. Sale todo tipo de material. Libros, panfletos, historias. La salvadora del reino. El reino salvado por una muchacha, por una pucelle. Al mismo tiempo debemos imaginar, aunque nadie nos lo diga, que le enseñaron a llevar una armadura, que no es una broma. A cabalgar con una armadura, que tampoco es una broma. A luchar arriba de un caballo, porque finalmente todas estas cosas Juana las sabrá hacer, y lo dicen todos. Pero hay que entender que no son cosas que las personas podían improvisar. Y parece de verdad increíble, absolutamente increíble, que en pocas semanas le hayan enseñado esto. Es una niña de 17 años. Y no podría enfatizar más esto. La preparan para guiar el ejército en batalla, no un batallón, todas las armadas de Francia. Le asignan un escudero, como a un noble. El rey le paga la fabricación de una armadura, y tenemos las boletas. Lo que costó esa armadura, carísima, como un Ferrari para entendernos. Una armadura de príncipe. Le regalan varios caballos, o sea, varios Ferraris más. Porque un comandante en guerra no tiene solo un caballo, tiene varios. Los testimonios son certeros. Juana cabalga en su caballo negro de batalla, en armadura, sin yelmo, mostrando cabeza y rostro, con un hacha de guerra en la mano. Y cito: llevaba la armadura con tal habilidad que parecía no haber hecho nada más en toda su vida. Cómo lo hacía nadie sabe explicarlo. El delfín le asigna un estandarte, un símbolo de nobleza. 2 lirios de oro con fondo azul, o sea, los lirios de Francia, el símbolo del rey. Y en medio de los 2 lirios, una espada levantada que sostiene una corona. No podría ser más claro. La corona de Francia, en ese momento, se sostiene gracias a la espada de Juana. Durante el juicio,
Los jueces al servicio de los ingleses intentarán ponerla en dificultad con esta historia del estandarte. ¡Qué vanidad llevar un símbolo así, un estandarte digno de un rey! Juana responderá: nunca llevé ese estandarte. No pueden probar que lo usó o no lo usó, pero sus hermanos sí lo llevarán en batalla. Juana entra en acción. Al mando del ejército, marcha hacia Orleans y manda escribir la primera de sus 5 o 6 cartas públicas, manifiestos políticos, la carta a los ingleses. Me da escalofríos contar esto. 22 de marzo, 1429. Una carta que demuestra una seguridad de sí misma increíble. Son 30 líneas. El pronombre yo aparece 6 veces. El sustantivo la Virgen, o más bien la pucelle, que era esto o esto otro, aparece 6 veces. Cito un par de líneas dirigidas al rey de Inglaterra, que en este momento es un niño, Enrique VI. Mientras tanto, Enrique V había muerto de disentería. Entonces, el rey de Inglaterra es Enrique VI, un niño. Y hay un delegado del rey gobernando, el duque de Belfort. Cito: Rey de Inglaterra, y usted, duque de Belfort, que te llamas a ti mismo rey de Inglaterra y de Francia, devuélvanle a la pucelle, mandada aquí por Dios, el rey del cielo, las llaves de todas las ciudades que han ocupado y violado en Francia. Y ustedes, arqueros, mercenarios, nobles y otros que asedian la ciudad de Orleans, váyanse de vuelta a su país, por orden de Dios, y si no lo hacen, esperen recibir noticias de la pucelle, que dentro de poco los vendrá a visitar. Rey de Inglaterra, si no haces esto, yo soy jefa de guerra, y en cualquier lugar pueda alcanzar a tus hombres en Francia, los obligaré a huir, que lo quieran o no. Si no obedecen, haré que los maten a todos. Yo soy mandada por Dios, el Rey del cielo, mi cuerpo en lugar del suyo, para echarlos de toda Francia. Los ingleses que asedian Orleans y que reciben esta carta responden: te quemaremos, porque eres solo una puta, así que mejor vuelva a cuidar a tus vacas. Juana ataca. En el juicio se discutirá de esto, y Juana dirá que nunca usó la espada, que nunca derramó sangre. Algunos testigos dicen lo contrario. Seguramente tenía una espada, pero si la usó contra alguien no se podrá demostrar. Pero seguramente tenía una espada, y seguramente iba a la carga delante de sus tropas. Esta no es una gran batalla en campo abierto, es un asedio, el asedio de Orleans. Hay fortificaciones, trincheras, en este tipo de batallas se escalan baluartes, se conquistan bastiones, mientras llueven dardos de ballesta, piedras, flechas, aceite hirviendo. Hay que subir escaleras. Todos vieron a Juana con su espada o su estandarte que trepa por las escaleras y guía el asalto. En total, en pocos meses, la hieren 4 veces. La primera vez pisa una trampa, un triángulo de fierro con puntas, puesto al exterior de una trinchera. La segunda vez un dardo de ballesta en el hombro. La tercera vez le lanzan una piedra, y la cuarta vez le hieren el muslo. O sea, lucha, pelea, la hieren, y gana, y triunfa. En el asedio de Orleans conquista cada una de las trincheras, cada uno de los bastiones, cada uno de los baluartes ingleses, uno tras otro, hasta la victoria, y Orleans es liberada. Juana entra a la ciudad acompañada por el Delfín, entre celebraciones memorables. Los ingleses preparan un ejército para volver. Juana sale de la ciudad a enfrentarlos, en campo abierto. Los derrota en la batalla de Patay, el 8 de junio de 1429. Los ingleses en este momento están en fuga, y todo está listo para que el Delfín pueda hacer lo que no tuvo el valor de hacer por años: llegar a Reims, la ciudad en la que se coronan los reyes de Francia. El 16 de julio, Juana entra a Reims con el estandarte en puño, al lado del Delfín. Entran a la catedral gótica de Reims y por fin se transforma en Carlos VII, rey de Francia. En 3 meses, mayo, junio y julio, Juana ganó la Guerra de los 100 años. Podemos decir que durará todavía, pero cambió totalmente el destino de esta guerra y transformó al Delfín, o sea, el candidato perdedor, en el candidato ganador. De este periodo, del cual no tenemos mucha información sobre Juana, nos cuentan, por ejemplo, que ella no fraterniza mucho con los hombres.
Ella está sobre todo acompañada por mujeres, damas de compañía. Se aloja con ellas, digamos, pero sabe estar con los soldados y los caballeros también, echando tallas, palmadas en los hombros, etc. Llegaron sus hermanos, además, porque ella es una muchacha honesta. O sea que no se puede hablar mal de ella y contar cagüines sobre esta chica que está con los soldados. Está ahí su familia presente. Y ella está bastante obsesionada con estas cosas. Y hay testimonios que nos cuentan que Juana no aguantaba algunas cosas que sucedían en el campamento con los soldados. Por ejemplo, que los campamentos de los soldados, y esto es común no solo en la Edad Media, está lleno de prostitutas. Y ella no las aguantaba. Y más de una vez se vio a Juana persiguiendo con la espada a estas mujeres por el campamento, echándolas. Nos consta también que llegan multitudes de personas en fiesta para ver con sus ojos el milagro, como decía Christine de Pisan, el honor del sexo femenino. Las personas llegan a verla, se arrodillan ante ella para besarle la mano, y los jueces sacarán todo esto en su juicio. «Permitiste que te besaran la mano, vanagloria». La gente le toca la armadura, el vestido. Quieren que ella les bautice los niños, y ella los bautiza, como madrina. Si son niñas, las llama Juana. Si son niños, Carlos, como el rey. De aquí en adelante, las cosas degeneran bastante rápidamente. Carlos VII, quizás con razón, quizás no, cree que ya obtuvo lo máximo que se podía obtener de todo esto, que más de esto imposible, y que esta loca de remate que sigue insistiendo por seguir la guerra empieza a ser un problema. Durante el invierno de 1429-1430 están todos quietos, nadie hace nada, y Juana no está contenta. Intentan conquistar París, aliada de los ingleses. No lo logran, y aquí el primer jaque contra Juana. En el asalto del muro en París, Juana es herida por la 4ª vez. En primavera empiezan de nuevo las maniobras militares. El rey no cree mucho que seguirán triunfando. Juana sí. El ejército tiene una batalla contra los borgoñones, traidores aliados de los ingleses, en Compiègne. Fuera de la ciudad hay combate. Juana se encuentra sola con alguno de sus caballeros, queda aislada y es capturada junto a su hermano y otros caballeros ilustres. Los que caen capturados con ella pagan y obtienen su libertad, como se hacía en ese entonces, según las reglas de la guerra entre caballeros. O sea, para ganar dinero, fundamentalmente. Los prisioneros pagan y vuelven a casa. Juana no tiene esta posibilidad. Los ingleses la quieren. Pero no la capturaron los ingleses, la capturaron los borgoñones. Cae prisionera en mayo, por manos de un batallón del conde de Luxemburgo, un vasallo del duque de Borgoña. Se queda como prisionera en un castillo, con las mujeres de la familia de este conde, que la tratan súper bien. Un día intenta escapar por una ventana, se rompe una pierna. Por lo demás, todo bien aparentemente, pero los ingleses insisten, hasta que al final del año, en 1430, los ingleses alcanzan un acuerdo con los borgoñones y logran que les entreguen a Juana. Y deciden organizar un juicio. No osan enviarla a París, muy riesgoso. La llevan a Normandía. Normandía es la región que más cerca está de Inglaterra y es donde los ingleses son más fuertes. Y comienza el largo viaje de Juana hacia Rouen, la capital de Normandía, con multitudes de personas que siguen yendo a verla y nos cuentan los testimonios, especialmente mujeres. Una maravilla de nuestro sexo, se oirá decir. A finales de 1430, Juana llega a Rouen. El 3 de enero de 1431, el rey de Inglaterra publica un manifiesto en el que declara: Enrique, por gracia de Dios, rey de Francia y de Inglaterra, bla, bla, bla. Es cosa nota que hace un tiempo una mujer que se hace llamar Juana la Pucelle, dejando los hábitos del sexo femenino, algo contra la ley divina, abominable hacia Dios, sin vergüenza y prohibida por toda ley, vestida y armada según las costumbres de los hombres, cometió delitos crueles como el homicidio. Y le dio a entender a la gente simple, seduciéndola y engañándola, que ella es mandada por Dios y que conocía su divino diseño. Por lo cual, sigue el rey de Inglaterra, nuestra intención es de juzgarla por estos crímenes.
por haber hecho creer que ella era mandada por Dios, por haber hecho creer que ella habla con su voz y por haberse vestido de hombre, que es la demostración que ella desprecia todas las leyes naturales y divinas y de la Iglesia y así. Por lo cual la entregaremos a la Iglesia para que sea juzgada. Y después se lee esta pequeña frase final. Si por alguna casualidad durante este juicio ella no es condenada, es nuestra intención quedarnos con ella igualmente. O sea, no la dejarán ir. Se la entregan a la Iglesia porque el punto de la cuestión es que debe ser la Iglesia, según las reglas, quien juzgue a Juana. Pero hay un pero. ¿Cuál Iglesia? Obviamente la Iglesia fiel a Inglaterra. Y aquí empieza la extraordinaria historia del juicio, que contaremos brevemente, pero contaremos, porque el juicio de Juana es un momento extraordinario. Los ingleses encuentran al hombre perfecto para juzgarla, tal Cochon, el obispo de Beauvais. Beauvais es la diócesis donde Juana fue capturada. No puede juzgarla un obispo cualquiera, debe ser el obispo de donde ella vive, y anda a saber cómo termina ahí, o el obispo del lugar donde ella cometió el crimen. Ella fue capturada, vestida y armada como hombre en la diócesis de Beauvais, por lo cual será el obispo de Beauvais quien la juzgará. Por pura casualidad, Cochon, obispo de Beauvais, es muy amigo de los ingleses. Entonces Cochon tiene un objetivo preciso, terminar con Juana, pero con un juicio legal, porque todo el mundo está mirando. ¿Sobre qué bases debemos juzgarla? Anda a saber, no es tan simple, ni tan claro. Ok, se vistió como hombre, pero igual hay que encontrar una mejor excusa. El juicio empieza con una serie de interrogatorios de testigos y de acumulación de material con los cuales el obispo de Beauvais y un equipo de teólogos recogen sobre Juana. Después de un mes, un 19 de febrero, deciden que sobre la mesa hay suficientes datos. Es verdad, tenía la pretensión de pasar por profeta, mandada por Dios, vestida como hombre, etcétera, etcétera. Hay suficiente material para que la Inquisición se ocupe del asunto. Porque la Inquisición todavía no ha entrado en el tema, ni se ha interesado. Es el obispo quien empuja. Y claramente, para quien no es práctico de asuntos judiciales de Edad Media, parezcan cosas demasiado sutiles. Pero una cosa es el obispo que maneja la iglesia local. Otra cosa es el tribunal de la Santa Inquisición. Pero la quieren juzgar por herejía. Porque si te vistes de hombre y eres una mujer, quiere decir que no aceptas las enseñanzas de la iglesia, que le dice a las mujeres que deben vestirse como mujeres. Si no lo haces, eres una hereje, además de las otras cosas. Entonces, será un juicio por herejía. Para realizar un juicio por herejía se necesita un inquisidor. Cochon se dirige al inquisidor de Francia, que es amigo de los ingleses, otra casualidad, para dirigir el juicio. El inquisidor de Francia responde que lo siente mucho, pero tiene otro juicio muy importante y no tiene tiempo en absoluto para seguir este juicio, y por lo cual no puede participar. Cochon se dirige al subinquisidor, el que está inmediatamente abajo en la jerarquía, que es el titular de la diócesis de Rouen, la capital de Normandía, donde ocurrirá físicamente el juicio. Este subinquisidor, obispo de Rouen, responde que claro, él es el responsable en Rouen, pero el crimen se cometió en la diócesis de Beauvais, entonces no sería él en realidad quien puede realizar este juicio. Entonces él, sin autorización superior, no puede, y ya está claro que tampoco quiere tener nada que ver con todo esto. Cochon insiste, le manda una carta al jefe inquisidor para que le mande la autorización para que este subinquisidor juzgue a Juana. Y finalmente, sin que nadie tenga muchas ganas de hacer esto, aparte de los ingleses, claro, la Inquisición acepta gestionar este juicio, que todos saben ser un juicio político y no religioso. Todos saben que los ingleses ya decidieron cómo tiene que terminar esto. Pero nadie tiene muchas ganas de ensuciarse las manos. Y es tan complejo este juicio que Cochon y este inquisidor subalterno necesitan muchos consejeros y muchos consejos. Como dijimos al final del juicio, habrán convocado un total de 131 entre profesores universitarios, intelectuales, abogados, jueces, teólogos, estudiosos, para aconsejarlos. Muchos de ellos, que aparecerán en el siguiente juicio, en el cual Juana será declarada inocente y santa, declaran que ellos no querían participar, que los obligaron, que habían entendido que el juicio fue manipulado,
que hacerlo ahí en Rouen con los milicos ingleses afuera de patrullas no era correcto, pero tuvieron que aceptar. Algunos no aceptan participar, se niegan, escapan y los persiguen y los amenazan. Muchos testigos son obligados a participar y los sientan en ese tribunal, con la fuerza. Es un juicio en el cual Juana no tiene un abogado. Y esto toca decirlo, es legal en un juicio de la Inquisición. En los juicios de la Inquisición, el acusado no tiene derecho a un abogado. Y hay que decir esto. Tiene una lógica. Porque un juicio de la Inquisición tiene un solo objetivo. Que el acusado diga, tienen razón ustedes, estoy equivocado, me arrepiento. Si el acusado dice, tienen razón, me arrepiento, la Inquisición no puede matarlo. Y el objetivo es ese. Cuando quemas a alguien es porque fracasaste. El objetivo es convencer al acusado y hacer que se arrepienta, reconociendo así que la Iglesia tiene siempre la razón. Entonces se puede entender que no sea necesaria la presencia de un abogado. Porque eres tú quien tiene que decir, estoy equivocado, me arrepiento, cambié de opinión. Bueno, Juana no tiene un abogado, pero las cosas se hacen con extrema legalidad, y agrego con mucho cuidado. Se transcribe todo. Juana es convocada al juicio y se hacen sesiones públicas, durante las cuales la interrogan. Aún así, intentando preservar esta legalidad, esta aparente legalidad, hay un error en el procedimiento. Y siento tener que dar la lata aquí, pero es interesante, porque para el estudio de la historia es crucial este tipo de detalles. Quieren hacer todo súper legal, pero hay un colosal error en el procedimiento. Porque en un juicio de la Inquisición es obligatorio notificarle al acusado todos y cada uno de los cargos. Y en este juicio, contra Juana, los jueces aún no tienen los cargos. Primero, quieren interrogarla, para ver si logran hacer que ella diga algo grave, y con eso acusarla. Es ilegal. Lo hacen igual. En la primera sesión del juicio, en la capilla del castillo de Rouen, cuando se presenta ante los jueces, lo primero que le dicen hacer es jurar por el evangelio que dirá la verdad. Eso es ilegal, porque sin cargos no se puede obligar al acusado a jurar de decir la verdad. Y lo que viene dejó a boca abierta a todos los analistas de este juicio, porque parece que Juana conozca el derecho canónico y que se defiende en base a la ilegalidad que están cometiendo los jueces. Cuando le dicen que debe jurar por el evangelio que dirá la verdad, es como si Juana supiera que no tienen derecho a pedirle eso. Y ella responde: yo no sé qué me preguntarán. ¿Cómo podría jurarles que diré la verdad? Podrían preguntarme cosas que no quiero contarles. Podrían preguntarme cosas que Dios me reveló en las visiones y que me prohibió contar. Y yo no puedo perjurar a Dios para jurarle a ustedes. Podrían preguntarme cosas que mi rey me contó ordenándome no contárselas a nadie. Pero puedo hacer esto. Les juro que si me interrogan sobre la fe, sobre mis creencias, les diré la verdad. En todo lo demás, me tomaré la libertad de mentir. Y después de infinitas discusiones, los jueces aceptan este juramento, porque no pueden hacer de otra forma. Cochon le pide jurar que no escapará. Ella no jura. Como resultado, ella pasa toda la etapa del juicio encadenada en su celda, acompañada por 5 guardias en la celda que la controlan. Y todo esto mientras ella está vestida de hombre, porque por todo el proceso de este juicio intentan convencerla que debe vestirse de mujer, y ella no acepta, aguanta. En un momento le proponen: si te vistes de mujer te concedemos poder asistir a misa, porque siendo acusada como hereje no tiene derecho a asistir a misa. Ella pide acuerdos claros, o sea, no quiere vestirse de mujer para siempre y quedarse con esa ropa. Si es solo para la misa, sí, si no, no. La idea de los jueces es que ella abandone la ropa de hombre para siempre, pero al final aceptan, solo para la misa, ok. Le mandan el sastre a la prisión para tomarle las medidas. Para los gustos de Juana, el sastre la toca un poquito mucho mientras le toma las medidas, así que le pega una bofetada. El sastre desaparece, no se habla más de la ropa de mujer. El juicio siguió adelante, y la manera en que Juana se enfrentó a los jueces fue impresionante. Sabía esquivar las trampas ideológicas de la Inquisición. Por ejemplo, le preguntan: ¿estás en estado de gracia? Es una trampa, porque si hubiese respondido: sí, estoy en estado de gracia, ellos le contestan: ¿y tú cómo lo sabes? Vanagloria. Es el diablo que hace que lo digas.
Y Juana es habilísima en responder a esta pregunta. Y cito: «Es difícil responder a una pregunta así. Diré esto: si estoy en estado de gracia, espero que Dios me mantenga ahí. Si no lo estoy, ojalá Dios me ponga en ese estado». Podría dar risa, pero para un público de teólogos nacidos y crecidos y educados con cosas así, quedan todos deslumbrados. Más de una vez, cuando le leen las transcripciones, ella insiste que no dijo eso que se transcribió. Y está en las actas que en varios momentos ella sostuvo no haber dicho de la manera en que se había transcrito algo. Y le pregunta al público: «¿Qué fue lo que dije?». Y el público le da la razón y los obliga a cambiar la transcripción. Los jueces quieren hacer todo bien, correctamente, pero la quieren condenar. El gobierno inglés ya dejó claro que nadie saldrá de ahí sin una condena. Finalmente, logran juntar todas las acusaciones formales. Y cito: «Juana es sospechosa de ser una bruja, de ser una falsa profeta. Es sospechosa de haber invocado los espíritus malignos, las visiones, las voces, de haberle faltado el respeto a la Santa Iglesia, de ser belicista, sedienta de sangre, indecente hasta abandonar la humildad de su sexo para vestirse y armarse como un hombre, contra ley divina y natural, contra las enseñanzas de la Iglesia, y muy sospechosa de ser una hereje». ¿Cómo funciona un juicio de la Inquisición a estas alturas? El objetivo del juicio, como dijimos, es hacer que ella diga que estaba equivocada, que no tenía la razón, que lo admita y que se someta. Este es el objetivo. Pero los ingleses le están respirando en la nuca a los jueces. Ya avisaron que si por casualidad la dejaran irse, la atraparían igualmente. Amenazaron a los jueces con terminar con sus carreras profesionales de no suceder. Pero los jueces están trabajando para que ella se arrepienta. Ese es el mecanismo. Abjura se llama. Ojalá que no me odien los abogados si es un error de nomenclatura, pero en el fondo es eso. Entonces le presentan una clara alternativa. Tiene que someterse a la Iglesia, admitir su error, admitir que sus visiones eran falsas, admitir que vistiéndose como hombre insultó las enseñanzas de la Iglesia. En este momento se empieza a hablar de algo que quizás se nos había escapado, de lo que no habíamos hablado hasta ahora, pero que es común también en un juicio de este tipo: la tortura. No la han torturado todavía a Juana. Lo hablan en este momento, cuando le presentan este papel. La llevan a la sala de las torturas y le muestran todos los instrumentos de tortura. Y el procedimiento es así: se muestran los instrumentos de tortura y después llevas de vuelta al condenado a la celda para que pase una noche pensándoselo bien. Juana sigue aguantando, no quiere firmar. Ante su rechazo, se reúne una comisión estrecha. 15 de los jueces, teólogos, profesores de la Sorbonne, se reúnen para discutir si se da el contexto para torturarla o no. De los 15, solo 3 dicen que sería bueno torturarla. Los otros, por un motivo u otro, dicen que no debieran hacerlo. Es un momento muy complejo. Hay que entender la situación fuera del juzgado. Los verdaderos enemigos de Juana son los ingleses. Y los ingleses, ¿querrán que ella firme la admisión y así salvarse de la condena a muerte? Claro que no. Ellos quieren que ella aguante. Entonces, la realidad es así de compleja. Los que querían torturarla son quizás los que querían que se salvara, que firmara el documento, y así se salvara la vida. Los otros, los que votan en contra de la tortura, no lo hacen por razones humanitarias. Son los que están apurados con condenarla a muerte. Quieren quemarla como hereje impenitente. Anda a saber, ya no podemos entrar en sus almas, están todos muertos. No la torturan. Siguen insistiendo con que firme el documento. Ella sigue resistiendo. La llevan a la plaza de la ciudad, donde ya está armada la hoguera. Y la hoguera es grande, muy grande, mucho más grande de lo normal. Ahí también está presente un teólogo, que le empieza a enumerar todos sus errores. Le vuelven a leer el pergamino con todo escrito, que ella no es una profeta, que es falsa, que mintió, que sus visiones no vienen de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo, que nunca más se debería poner ropa de hombre. Insisten mucho, muchísimo, con ese punto. Nosotros somos libres de pensar que esto de la ropa de hombre, que este problema, sea porque son machitos inseguros, ya que ella los reventó durante la guerra, mientras estuvo al mando de los ejércitos. Podemos pensar también
que son teólogos sutiles, y entendieron que es ese el punto con el cual lograr que caiga en error. Le muestran la hoguera, le dicen firmar, ya está todo listo para matarla. Hay tropas inglesas en el perímetro de la plaza, autoridades inglesas en el palco, todos están esperando que ella no firme y condenarla a muerte. Ella se convence, firma. En el momento en que ella toca la pluma para firmar, los soldados empiezan a gritar. Las autoridades inglesas en el palco acusan que todo es una farsa, un fraude, amenazan a los jueces, pero Juana firma. Hay un testigo, uno de los 3 médicos que asistieron a Juana durante el juicio, uno que debe asegurar que a ella no le tocaron un pelo durante la prisión, que no la obligaron a decir nada fuera de la ley. Este médico declaró que Juana firmó porque le habían prometido la libertad a cambio. Anda a saber, es solo un testigo. Juana firma y le leen la condena. Como firmó no puede ser condenada a muerte, estará a salvo, pero como sus crímenes son tan graves, es condenada a pasar el resto de sus días en prisión. El 24 de mayo de 1431 le dan ropa de mujer y ella se la pone y va a la cárcel. Juana está vestida de mujer en la cárcel. Alguien después dirá que estar vestida así en una cárcel es tremendo. Uno de los carceleros amenazó violarla, otros presos también, en fin. Nadie sabe cómo aparece ropa de hombre en su celda, y un par de días después de firmar, está nuevamente vestida de hombre. Los ingleses se chupan los dedos. Juana está acabada, cayó en la trampa. El 29 de mayo, el tribunal se reúne nuevamente y la condena a la hoguera por haber recaído en la culpa. Juana muere un 30 de mayo. Recibe la confesión y la comunión, un hecho inaudito para una mujer condenada por herejía, que insultó a la iglesia, pero a ella le conceden ambos privilegios. La suben a la hoguera. Algunos de los jueces se sienten mal, sienten que están haciendo el error de sus vidas, lo admitirán durante el juicio para santificarla y anular esta condena. La multitud llora, grita desesperada. Prenden la hoguera. Juana muere casi inmediatamente, ahogada por la ausencia de oxígeno. Apagan la hoguera. Muestran que está muerta. Muestran que es una mujer, porque algunos habían dudado hasta de eso, y vuelven a prender la hoguera, la queman, dejan ir las cenizas. El verdugo, que realiza la condena, será testigo durante el juicio sucesivo, y dirá: yo sé que condené mi alma por haber hecho esto, me iré al infierno, y aceptaré voluntariamente las torturas justas que sufriré, sabiendo que Juana estará en el paraíso. Muchas gracias por haber escuchado este episodio del podcast Historias Felices y Tristes de Occidente. Los esperamos en el próximo episodio, en el que hablaremos de justicia, asesinato y duelo en la Edad Media. Música de intro por el maestro y compositor Fulvio Osa. Montaje sonoro, edición y mezcla musical por Antonio Blondel. Agradecemos también a Felicidad Pública por el aporte para la realización de este podcast. Hasta la próxima.